Hay leyendas que sobreviven al tiempo, y esta la conozco bien, porque fui parte de ella y la viví muy de cerca cuando era apenas un niño. Esto que te contaré sucedió en mi pueblo, un lugarcito escondido al que aún hoy le seguimos llamando cariñosamente Pueblo Viejo. No por sus calles empedradas, sus casas blancas y techos con tejas, o su centenaria iglesia, sino porque durante un tiempo el pueblo se quedó sin niños. Las escuelas estaban vacías, los parques en silencio, y los columpios solo los mecía el viento. Creo que yo me salvé porque cuando comenzó a suceder todo aquello, yo ya tenía unos 6 años. Mis abuelos decían que hubo un tiempo en el que la presidencia municipal ofrecía dinero por cada hijo nacido. Querían repoblar la zona, y sí, durante algunos años se vieron muchas mujeres embarazadas envueltas en sus rebozos caminando por la plaza, pero algo extraño sucedía. Casi ningún bebé sobrevivía más allá del primer año. Nadie entendía por qué. Todo esto coincidió también con la misteriosa desaparición de 3 curas del pueblo. De los 3, en un plazo menor de 2 años, simplemente se dejó de saber. El primero justo después de oficiar una misa de medianoche. El segundo no duró ni 2 meses. Dicen que lo vieron caminar de noche por la vereda que lleva al río, pero nunca volvió. Y el último, un sacerdote enérgico que habían mandado de la mera Ciudad de México, cuando iba a cumplir un año en el pueblo y ya nos habíamos acostumbrado a sus sermones y regaños, desapareció. Solo se hallaron las sábanas revueltas de su cama y la ventana de su cuarto abierta de par en par. Así, por más de 18 meses nuestra iglesia se quedó sola. Somos un pueblo muy creyente y recuerdo que mamá nos llevaba a rezar. Decía que con o sin padre, los domingos se tenía que ir a la casa de Dios a pedirle perdón por la maldición que nos azotaba. Y así, cuando menos lo esperábamos, una mañana llegó la que cambiaría la historia de nuestra comunidad. Venía montada en un burro, envuelta en un hábito raído, con el rostro surcado por arrugas y una mirada de ojos grises y cansados que habían visto demasiado. La mujer se hacía llamar Sor Pablita, y ante la ausencia de un párroco, no nos quedó otra más que nombrarla encargada de la iglesia, pues no había nadie en el pueblo que conociera la palabra del Señor mejor que ella. Claro, hubo muchos que vieron todo este asunto como una burla, sobre todo las mujeres. Decían que cómo era posible que una monja fuera la que nos iba a confesar, o peor aún, fuera a oficiar misa. Incluso decían frente a ella que si 3 sacerdotes no pudieron proteger a los feligreses de la maldición que acechaba a los niños del pueblo, ¿qué diablos iba a poder una monja vieja y medio ciega? Pero Sor Pablita no se intimidó. Caminaba sola entre las milpas, repartía bendiciones, rezaba sola en la capilla, y cuando alguien le decía que podía correr la misma suerte que los curas desaparecidos, respondía con voz baja: «Eso ya será cosa de Dios, hijo». Y en efecto, muy pronto las palabras de Sor Pablita cobrarían sentido, pues a los 3 meses de haber llegado, sucedió algo que cambió para siempre la historia de nuestro pueblo. Una noche, la noche que todos recordamos como la noche de la tormenta, el cielo se puso negro, muy negro. Los truenos sacudían la tierra. La lluvia caía con fuerza sobre los tejados como si quisiera partirlos en pedazos. Y entonces, todos escuchamos escalofriantes gritos que provenían de la iglesia. Eran sonidos que no podían salir de una garganta humana. Era algo más fuerte y gutural. Eran alaridos tan potentes y roncos que no parecían provenir de algo perteneciente a este mundo. Al amanecer, el pueblo entero fuimos a la iglesia, y lo que encontramos en el atrio nos congeló la sangre a todos. Justo frente a la puerta, había 3 cuerpos despedazados sobre charcos de sangre. No tenían extremidades ni cabeza. Dentro de la iglesia, la escena era peor. Las bancas estaban apiladas a los lados, unas sobre otras. Había salpicaduras de sangre y pedazos de piel regados por el piso y las paredes. Y sobre el altar, las 3 cabezas que le faltaban a los cuerpos de allá afuera. Y en el confesionario, temblando, con los ojos muy abiertos y completamente bañada en sangre, estaba Sor Pablita. «Fueron las brujas», decía mientras rezaba. «Venían por mí. Tratamos de que se calmara. La limpiamos como pudimos y le dimos un té de pasiflora y otras hierbas que usan las viejas.
Cuando pareció regresar en sí, nos contó que las 3 demoníacas mujeres habían ido por ella. La querían eliminar. Ella se había resistido, pero de la impresión, y antes de que se desmayara, había alcanzado a escuchar el gruñido de un animal. Solo alcanzó a ver que un lobo, casi tan grande como un burro, había entrado rompiendo uno de los ventanales y había atacado a las brujas. Todos nos quedamos mirándonos los unos a los otros. Nadie lo había visto. Nadie había sabido de un animal de ese tamaño merodeando por la zona. Pero al volver a contemplar la escena, las heridas de las brujas, la fuerza con la que habían destrozado la iglesia, nadie se atrevió a cuestionar lo dicho por la monja. Y entonces surgió la pregunta: ¿quién o qué era esa bestia que le había salvado el pellejo? En el pueblo, a esas mujeres les llamaban brujas chupaniños. Se decía que vivían en los montes, que succionaban la sangre de los bebés con lenguas largas, negras y viscosas, que ofrecían sus pequeños cuerpos en rituales a dioses oscuros, tan antiguos que ya no tenían nombre. Todos sabían de su presencia por la zona. Sabían que por eso estaban desapareciendo los niños. De hecho, habían intentado de todo, desde quemar los cerros, traer exorcistas, salir a buscarlas con machetes y escopetas. Habían hecho hasta procesiones y penitencias, pero las brujas siempre volvían, más furiosas, más voraces. Incluso, ya que estábamos diciéndonos la verdad, le confesamos que uno de los párrocos que le antecedieron, un cura que trató de enfrentarlas, apareció amarrado a un árbol, con la garganta abierta, como un costal viejo, pero desde la llegada de Sor Pablita no hubo más pérdidas. No lo habíamos notado al principio, pero poco a poco nos dimos cuenta de que desde que la monja había llegado, se veían más niños en la calle. Pasó un mes, y el aire volvió a sentirse limpio. Las madres caminaban con sus hijos sin miedo. Las campanas de la iglesia volvían a repicar. Sor Pablita se convirtió en una figura querida. Bendecía a los niños, les sabía el nombre, los peinaba con ternura, y aunque seguía rezando sola en las madrugadas, nadie la veía con miedo. Al contrario, decían que su fe era lo único que nos protegía, hasta que llegó nuestra fiesta patronal, la plaza llena, música, cohetes y risas. Y de pronto, un niño señaló al cielo. ¡Miren, estrellas! Pero no eran estrellas. 6 bolas de fuego descendían desde el cerro dejando estelas brillantes detrás. Las carcajadas se escuchaban desde el monte. Risas femeninas, pero roncas, crueles, malévolas. Eran ellas, 6 brujas volando, transformadas en humo, en aves, en fuego. La gente gritó. Padres y madres corrían para proteger a sus hijos. Y entre las brujas, una más grande, más oscura, se detuvo en el aire y gritó algo incomprensible. Solo una palabra fue clara: venganza. Entre el tumulto, una joven con un bebé en brazos tropezó. Del golpe, su bebé rodó unos cuantos metros. La mujer gritó horrorizada mientras la bruja mayor descendía en picada riendo a carcajadas, extendiendo su horrenda mano, lista para llevárselo. Pero entonces, desde el atrio de la iglesia, apareció Sor Pablita. Su reacción nos sorprendió a todos. Corrió como nunca antes, pero no era una anciana la que corría. Su cuerpo comenzó a cambiar. Sus piernas se alargaron, ganando una fuerza como patas de animal. Sus manos se volvieron garras curvas. Su espalda se encorvó y su rostro se deformó hasta volverse el de una bestia. Frente a todos, Sor Pablita se transformó en un lobo, en un nahual. Era un animal gigante que corría en 2 patas, con los ojos encendidos y un rugido que paralizaba. Dio un salto imposible. Atrapó al niño entre sus brazos y lo apartó del ataque. La bruja intentó girar y escapar por el cielo, pero no tuvo tiempo. La bestia dejó al bebé en el piso, y en un instante trepó a un árbol, y desde ahí se impulsó para embestir a la bruja. Se escuchó un crujido y un alarido de dolor. El nahual le había arrancado una pierna de un mordisco y con sus garras le destrozaba la garganta. Las demás brujas, al ver a su lideresa hecha pedazos, huyeron despavoridas, chillando y profiriendo las más horribles maldiciones. Pero desde esa vez nunca se supo más de ellas. El nahual jadeaba con el hocico lleno de sangre.
Todos estábamos paralizados entre el terror y la admiración, y poco a poco su rostro volvió a cambiar. Sus ojos en llamas se apagaron y se volvieron del color de la ceniza. Sus extremidades se encogieron y quedó semidesnuda, apenas cubierta por los restos de su hábito. La anciana nos miró a todos, uno por uno, con esos ojos grises y cansados. No dijo una palabra, no sonrió, no pidió perdón ni dio explicaciones. Simplemente dio media vuelta y con esa velocidad inhumana desapareció entre las milpas. Nunca más la volvimos a ver. Algunos hombres salieron a buscarla esa misma noche, pero no encontraron rastro alguno. Ni huellas, ni señales, nada. Era como si la tierra se la hubiera tragado, o como si nunca hubiera existido. Días después llegó un nuevo sacerdote. Era un hombre joven de la capital, que venía con sus maletas llenas de libros y rosarios. Cuando le preguntamos por nuestra monja, el hombre pareció extrañado y solo atinó a decir: «No hay ninguna hermana registrada con ese nombre. Nunca ha habido una Sor Pablita en esta diócesis». Revisó los archivos de la parroquia. No había ningún documento que comprobara su llegada, ninguna carta de presentación, ningún registro de su estancia. Era como si todo hubiera sido un sueño colectivo, pero no lo fue. Porque desde entonces ningún niño ha desaparecido de forma extraña en este lugar. Las mujeres volvieron a tener bebés sanos. Las escuelas se llenaron de risas. Los columpios volvieron a mecerse con el peso de los pequeños, y las brujas, esas criaturas que habían aterrorizado al pueblo durante años, jamás regresaron. La mujer que había llegado montada en un burro, con un hábito raído y una mirada gris como el amanecer, no era una monja. Era una nahuala, una protectora, una justiciera, una enviada por fuerzas más antiguas que la cruz. Yo tenía 6 años cuando todo esto pasó, pero lo recuerdo como si fuera ayer. Recuerdo sus manos arrugadas bendiciendo a los niños. Recuerdo su voz suave al rezar. Y recuerdo, sobre todo, la forma en que sus ojos cambiaron aquella noche de la fiesta, cuando se convirtió en algo más que humano para salvarnos a todos. Ahora soy un hombre adulto, y cada vez que vuelvo al pueblo viejo camino por esas calles empedradas y siento que algo me observa desde las sombras. No es una sensación de miedo, sino de protección, como si alguien siguiera cuidando de nosotros. Las personas que no vivieron aquellos tiempos no me creen cuando les cuento esta historia. Dicen que seguramente era una mujer común y corriente, que las brujas eran solo supersticiones de gente ignorante, que lo del lobo fue una alucinación colectiva provocada por el pánico. Pero los que estuvimos ahí sabemos la verdad. Y si vas al pueblo viejo y escuchas a las madres rezando por las noches, tienes que saber que no solo le piden protección a Dios, también le hablan a ella, a la sombra que protege a los inocentes. A veces, cuando hay luna llena, algunos aseguran ver una figura en las milpas, una silueta grande, que camina en 2 patas, con los ojos brillando en la oscuridad. Dicen que vigila, que recorre los límites del pueblo para asegurarse de que nada malo se acerque. Los ancianos encienden velas en las ventanas esas noches, no por miedo, sino como agradecimiento. Mi madre, antes de fallecer, me confesó algo que nunca le había dicho a nadie. Me contó que una noche, semanas después de que Sor Pablita desapareciera, estaba sola en casa porque mi padre había ido a trabajar a los campos. Yo estaba dormido en mi cuarto. Escuchó que alguien rascaba la puerta, suavemente como si fueran garras contra la madera. Cuando se asomó por la ventana, vio a una mujer de espaldas envuelta en harapos. Tenía el cabello largo y gris, y parecía estar mirando hacia el cerro. Mi madre no pudo ver su rostro, pero supo quién era. La figura se dio vuelta lentamente, y mi madre juró que por un momento sus ojos brillaron con ese resplandor dorado que todos habíamos visto aquella noche en la plaza. Luego, la mujer señaló hacia mi ventana, donde yo dormía, e hizo un gesto con la cabeza, como asintiendo, como diciendo: «Está bien, está protegido». Y desapareció en la oscuridad. Desde entonces mi madre dejó de tener miedo. Supo que mientras esa presencia estuviera cerca, nada malo podría tocarnos. Han pasado más de 30 años desde aquella noche de la tormenta. El pueblo ha cambiado. Llegó la luz eléctrica, el agua potable, el internet.
Pero hay cosas que permanecen iguales. Los niños siguen jugando en las calles sin peligro. Las mujeres siguen teniendo bebés sanos. Y en las noches de luna llena, si prestas atención, puedes escuchar un aullido lejano que proviene de los cerros. No es un aullido de amenaza, es un aullido de vigilia. La gente del pueblo lo sabe, y cuando lo escuchan sonríen y duermen tranquilos, porque saben que ella sigue ahí. Sor Pablita, la monja que nunca fue monja, la nahuala que llegó montada en un burro para salvar a un pueblo olvidado de una maldición antigua. Algunos dicen que sigue viva, que los nahuales no envejecen como las personas comunes. Otros dicen que ya descansa en paz, pero que su espíritu quedó atado a este lugar para siempre, cumpliendo una promesa que solo ella conoce. Yo no sé cuál de las dos versiones es verdad. Lo único que sé es que cada vez que vuelvo al pueblo viejo, llevo flores a la iglesia. Las dejo en el confesionario donde la encontramos aquella madrugada, bañada en sangre pero viva. Y siempre, siempre, susurro un agradecimiento, no solo por haberme salvado a mí, sino por haber salvado a todos los niños que vinieron después, por haber devuelto la esperanza a un lugar que la había perdido. Evocan el nombre de la nahuala, la que aquí todos conocimos como Sor Pablita, y si alguna vez pasas por un pueblo pequeño, perdido en las montañas y escuchas historias de una monja misteriosa que llegó en tiempos oscuros, no las descartes como simples leyendas, porque hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Hay protectores que caminan entre nosotros, disfrazados de lo que necesitamos que sean, y hay maldades tan antiguas que solo pueden ser vencidas por algo igual de antiguo, igual de poderoso. Sor Pablita fue eso para nosotros, y mientras su espíritu siga rondando los campos y las milpas del pueblo viejo, ningún niño volverá a desaparecer en la oscuridad. De eso puedes estar seguro. Nunca pensé que volvería al rancho El Reposo. Después de tantos años viviendo en la capital de Oaxaca, la ciudad me había cansado. El ruido, el tráfico, las prisas de todos los días. Ya no podía más. Así que un día tomé la decisión, renuncié a mi trabajo, empaqué mis cosas y regresé al lugar donde crecí. Cuando llegué, mi mamá me recibió con los brazos abiertos. Mi papá también estaba feliz de verme. La casa olía a tortillas recién hechas y al café que mi mamá preparaba cada mañana. Era como volver en el tiempo. Los gallos cantaban al amanecer, y el aire era tan limpio que dolía respirarlo después de tanto smog de la ciudad. Pero no todo era nostalgia. Había una noticia que tenía a toda la familia emocionada. Mi tía Aurelia, que ya tenía 45 años, estaba embarazada. Era casi un milagro. Por años, había intentado tener un bebé. Visitó doctores, hizo tratamientos, rezó. Todos le dijeron lo mismo. No podría ser madre. Y ahora, después de tanto tiempo, estaba esperando una niña. Ya llevaba 8 meses. La bebé nacería pronto. Toda la familia estaba feliz. Mis tías preparaban ropita. Mi mamá tejía cobijas. Era como si ese bebé viniera a llenar un vacío que todos sentíamos pero nadie mencionaba. Yo me adapté rápido a la rutina del rancho. Me levantaba temprano, ayudaba a mi mamá con la comida. Visitaba a mi tía Aurelia porque su esposo trabajaba todo el día y ella estaba sola. Por las noches mi trabajo era barrer el patio y sacar la basura. Era una vida simple, tranquila. O eso pensé al principio. Todo cambió una noche mientras barría la entrada. El sol ya se había ocultado y la luz del foco del patio apenas iluminaba hasta donde empezaba el monte. Estaba concentrada en mi trabajo cuando algo me hizo levantar la vista. Ahí, justo en el límite donde terminaba nuestro terreno y comenzaba el monte, había un perro negro, enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto antes. Estaba completamente quieto, mirándonos, mirándome. Me quedé helada por un momento. El perro no ladraba, no se movía. Solo estaba ahí, parado de una forma extraña. Sus patas traseras apuntaban hacia el monte, como si estuviera listo para salir corriendo en cualquier momento. Pero sus patas delanteras pisaban firme el suelo, como si algo lo mantuviera ahí. Le grité a mi mamá. Ella salió limpiándose las manos en el delantal. «¿Qué pasa, mija?» «Ese perro, mamá. ¿De quién es?»
Mi mamá entrecerró los ojos tratando de verlo mejor en la oscuridad. No sé, nunca lo había visto. A lo mejor es del vecino Toño. Ya sabes que a veces suelta a sus animales, pero algo en mí sabía que no era un perro normal. Había algo en la forma en que me miraba, como si me conociera, como si supiera algo que yo no sabía. Esa noche no pude dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía al perro negro parado ahí, en el límite, observando. Al día siguiente le pregunté a mi papá si había visto al perro. Me dijo que no, que probablemente era un perro callejero buscando comida. Le pregunté al vecino Toño. Me dijo que no era suyo, que sus perros eran cafés, no negros. Pasaron varios días y el perro seguía apareciendo. Siempre a la misma hora. Siempre en el mismo lugar. Nunca se acercaba más. Nunca ladraba. Solo observaba. Lo más extraño era la reacción de nuestros propios perros. Teníamos 3. Uno de ellos, el más bravo, era capaz de ladrar durante horas si alguien pasaba por la calle. Pero cuando el perro negro aparecía, nuestros perros se escondían. Se metían debajo de la pila de madera que mi papá guardaba para secar. No salían hasta que el perro negro se iba. Una noche le conté a mi mamá lo que había notado. Mamá, ese perro sigue viniendo. Y nuestros perros le tienen miedo. Ay, mija, no te estreses, es solo un perro de la calle. Ya se irá. Pero yo no podía sacármelo de la cabeza. Había algo en su mirada. Era pesada, incómoda. Como si detrás de esos ojos hubiera algo más que un simple animal. Las semanas pasaron y yo intenté ignorarlo. Hacía mis labores. Visitaba a mi tía Aurelia. Ayudaba en la casa. Pero cada noche, cuando barría el patio, ahí estaba él, observándome. Una noche me quedé despierta hasta más tarde de lo normal. Había estado ayudando a mi mamá a preparar conservas, y cuando terminamos ya eran casi las 11. La casa estaba en silencio. Mis papás ya se habían ido a dormir. Yo me quedé un rato más limpiando la cocina. Fue entonces cuando sentí algo. No sé cómo explicarlo. Era como si algo me jalara la atención hacia afuera. Como cuando alguien te llama sin hacer ruido, y de todas formas volteas. Caminé hacia la ventana y miré hacia el patio. Ahí estaba el perro. Pero esta vez era diferente. Se había movido. Ya no estaba en el límite del terreno. Se había acercado. Mucho más cerca. Estaba justo a la mitad del patio, donde la luz del foco lo iluminaba mejor. Mi corazón empezó a latir más rápido. Abrí la puerta despacio, sin hacer ruido. No sé por qué lo hice. Debía haberme quedado adentro. Debía haber despertado a mis papás. Pero algo me hizo salir. El perro me miraba directamente. No se movía. Yo tampoco. Nos quedamos así por lo que pareció una eternidad. Y fue ahí, bajo la luz del foco, cuando lo vi bien por primera vez. Si era un perro. Tenía el cuerpo de un perro. El pelaje negro, las patas, la cola. Pero su cara... Dios mío, su cara era diferente. Intenté enfocarme mejor, pensando que la sombra me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Sus ojos no eran ojos de animal, eran ojos de persona, ojos de hombre. Me miraban con inteligencia, con comprensión, como si pudiera leer mis pensamientos. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. Quise gritar, pero mi garganta no respondía. El perro dio un paso hacia adelante, uno solo, pero fue suficiente para que la luz lo iluminara aún mejor. Su hocico tampoco era normal. No era como la trompa de un perro. Tenía forma, rasgos. Era como si alguien hubiera tomado el rostro de un hombre y lo hubiera puesto en el cuerpo de un perro. La boca, la nariz, todo estaba en el lugar correcto para ser un perro, pero al mismo tiempo todo estaba mal. Era humano, demasiado humano. Me quedé paralizada. No podía mover ni un músculo. Mi cerebro me gritaba que corriera, que me metiera a la casa, que cerrara la puerta. Pero mi cuerpo no obedecía. El perro tampoco se movía. Solo me miraba. Y yo lo miraba a él. No sé cuánto tiempo pasamos así. Pudieron ser segundos o minutos. El tiempo se detuvo. En mi cabeza solo había una pregunta repitiéndose una y otra vez. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El perro dio otro paso. Se acercaba más.
Yo sentía que las piernas me temblaban. El miedo me atravesaba como agujas frías. Y lo peor de todo era que el perro no hacía nada amenazante. No gruñía, no mostraba los dientes, no ladraba. Solo caminaba hacia mí despacio, con esos ojos de hombre clavados en los míos. Finalmente algo dentro de mí se rompió. Pude moverme. Di un paso hacia atrás, luego otro. No le quité la vista de encima hasta que llegué a la puerta. Entré rápido y la cerré con seguro. Me quedé ahí parada, con la espalda contra la puerta, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Mis manos temblaban. Todo mi cuerpo temblaba. Fui al cuarto de mis papás y los desperté. Les conté lo que había visto. Mi papá salió con una linterna a revisar el patio. No había nada. El perro se había ido. No te preocupes, mija, ya se fue. Son animales del monte, a veces bajan cuando tienen hambre. Pero papá, ese perro no es normal. Tiene algo raro. Mi papá me puso la mano en el hombro. Tranquila. Si fuera peligroso ya hubiera atacado a los animales o hubiera intentado entrar. No ha hecho nada. Vete a dormir. Pero yo no pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos humanos mirándome. Esa boca que no debería existir. Me quedé despierta hasta que amaneció. Los días siguientes traté de convencerme de que había sido mi imaginación, que la oscuridad me había engañado, que el cansancio me había hecho ver cosas. Bloqueé el recuerdo, lo empujé al fondo de mi mente y me negué a pensar en ello. El perro no volvió. Pasaron semanas y no lo vi más. Mi tía Aurelia tuvo a su bebé, una niña hermosa que llamaron Luz. Toda la familia estaba feliz. Yo también. La vida volvió a la normalidad, hasta que un día, meses después, estaba platicando con mi abuela. No le había contado nada sobre el perro, pero ese día, no sé por qué, el tema salió a la conversación. Abuela, hace tiempo vi un perro muy extraño aquí en el rancho. Un perro negro que venía todas las noches. Mi abuela dejó de tejer y me miró seria. ¿Un perro negro? ¿Cuándo fue eso? Justo antes de que naciera la bebé de mi tía Aurelia. El rostro de mi abuela cambió. Se puso seria de una forma que nunca había visto. Dejó su tejido a un lado y me tomó de las manos. Cuéntame bien, mija, ¿cómo era ese perro? Le conté todo. Le dije que era enorme, que venía todas las noches, que nuestros perros le tenían miedo. Le conté de aquella noche cuando lo vi de cerca, cuando me di cuenta de que sus ojos no eran de animal, cuando vi que su rostro tenía rasgos humanos. Mi abuela escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró hondo y apretó mis manos. ¿Sabes qué significa eso, verdad? Yo negué con la cabeza. Mi corazón latía rápido otra vez. Se dice que cuando va a nacer un alma especial, un alma con un don poderoso, ellos vienen a observar, a dar la bienvenida. No vienen a hacer daño. Vienen a anunciar algo sagrado. No entendía de qué hablaba mi abuela. Ella continuó. ¿Notaste que después de que nació la bebé, el perro nunca volvió? Pensé en ello. Era cierto. Después del nacimiento de Luz, nunca más vi al perro negro. Esa niña trae algo especial, mija. Ya lo verás. Ese ser no vino a asustar ni a destruir. Vino a anunciar su llegada. Yo quería creerle, pero el miedo todavía estaba ahí. El recuerdo de esos ojos, de ese rostro que no debía existir. Los meses pasaron. Luz crecía sana y hermosa. Pero cuando cumplió 3 años, empezó a pasar algo extraordinario. La niña tenía un don. Si alguien de la familia estaba enfermo, ella se acercaba y ponía sus manitas sobre la persona. Mi tío que sufría de dolores en la espalda, mi prima que tenía problemas para respirar, incluso el vecino Toño que se cayó y no podía caminar bien. Luz los tocaba, y mejoraban. No era coincidencia. Pasó tantas veces que ya nadie podía negarlo. La niña tenía un poder, una luz especial, como su nombre. Mi abuela tenía razón, pero desgraciadamente ella no vivió lo suficiente para verlo. Se fue antes de que Luz cumpliera 2 años, pero yo sé que ella lo sabía. Lo supo desde el principio. Hoy Luz tiene 20 años. Ya no es una niña. Es una joven que en todo el pueblo conocen. La gente viene de lejos a verla cuando están enfermos. Ella ayuda a quien puede. Tiene una bondad que nunca he visto en nadie más.
una paz que se siente cuando está cerca. Y yo, después de todo este tiempo, he cambiado mi manera de pensar. Ahora cuando veo perros negros en los caminos solitarios del rancho, cuando los veo parados en los límites entre nuestro mundo y el monte, ya no siento miedo. Siento respeto, porque entendí algo que mi abuela intentó enseñarme. No todo lo que no comprendemos viene a hacernos daño. No todo lo extraño es malo. A veces las cosas que más nos asustan son las que traen los mensajes más importantes. Aquel perro no vino a atacar, no vino a robar ni a destruir. Vino a observar, a esperar, a dar la bienvenida a un alma especial que estaba por llegar al mundo. Todavía hay noches en las que no puedo dormir, noches en las que recuerdo esos ojos humanos mirándome en la oscuridad, ese rostro que no debía existir. Y me pregunto qué era realmente, de dónde venía, por qué eligió mostrarse ante mí. Nunca tendré esas respuestas, pero he aprendido a vivir con el misterio. He aprendido que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender. Cosas antiguas, cosas sagradas. El rancho, el reposo sigue siendo mi hogar. Nunca me fui de nuevo a la ciudad. Me quedé aquí, donde las mañanas huelen a tortillas recién hechas y los gallos cantan al amanecer. Donde los límites entre lo conocido y lo desconocido son delgados como el humo. Y a veces, en las noches muy oscuras, cuando barro el patio y miro hacia donde empieza el monte, me pregunto si volverá, si habrá otra alma especial por nacer, si el perro negro aparecerá otra vez en el límite, con sus ojos que no son de animal, esperando en silencio, porque ahora sé la verdad. Hay cosas que no vienen a asustarnos, vienen a anunciarnos algo que no podemos comprender pero que debemos respetar. Y esa es la lección más importante que he aprendido en mi vida. El miedo no siempre significa peligro. A veces el miedo es solo la forma en que nuestro cuerpo reacciona ante lo sagrado, ante lo que no tiene explicación. Luz sigue sanando a la gente. Yo sigo viviendo en el rancho, y el perro negro sigue siendo un recuerdo que cargo conmigo. Un recuerdo que ya no me da pesadillas. Un recuerdo que me recuerda que este mundo es más grande y más extraño de lo que jamás imaginé. Y está bien no entenderlo todo. Está bien tener miedo. Está bien respetar lo que no podemos explicar, porque al final, todos somos parte de algo más grande, algo antiguo, algo que existía antes de nosotros y que seguirá existiendo después. Y a veces, solo a veces, ese algo se nos muestra. Nos mira con ojos que no debería tener, y nos recuerda que hay magia en este mundo, oscura, extraña, aterradora. Nunca pensé que contaría esta historia. Durante años la guardé en lo más profundo de mi memoria, como si no hablar de ella pudiera borrarla de mi vida. Pero el tiempo no cura todo, y hay cosas que te persiguen sin importar cuánto corras. Lo que vi aquella noche en la parcela de Lagos de Moreno, Jalisco, cambió algo en mí. Me enseñó que el mundo tiene rincones oscuros que es mejor no explorar, y que hay criaturas que no deberían existir pero que están ahí, escondidas, esperando. Todo comenzó en una noche de enero, fría y silenciosa en la localidad de 1 de Mayo. Yo tenía 12 años, igual que mi primo Héctor. Alfredo, el mayor de nosotros, apenas había cumplido 15. Éramos muchachos de campo, acostumbrados al trabajo duro desde pequeños. Nuestras familias trabajaban la tierra, y nosotros aprendimos a hacer lo mismo desde que tuvimos edad para sostener un azadón. Esa noche nos habían dado una tarea que ninguno de nosotros quería: regar la parcela en el turno de la madrugada, de la 1 a las 3 de la mañana. El agua venía de la presa de San Miguel de 40, y corría por un canal que bordeaba nuestra tierra. Nuestro trabajo era simple pero cansado: abrir y cerrar las compuertas, guiar el agua por los surcos, asegurarnos de que cada pedazo de tierra recibiera su parte. Normalmente esto no me molestaba. Me gustaba el campo, el olor a tierra mojada, el sonido del agua corriendo en la oscuridad. Pero esa noche era diferente. Desde el momento en que llegamos, sentí algo extraño en el aire, como si algo nos estuviera observando desde las sombras. La luna estaba casi llena,
colgando en el cielo como un ojo pálido que apenas iluminaba los campos. Las sombras eran largas y profundas, y cada árbol parecía esconder algo. Los pirules que marcaban los límites de la parcela se mecían con el viento, sus ramas creando formas extrañas contra el cielo nocturno. Intenté ignorar la sensación de inquietud que crecía en mi pecho. Me dije que era solo mi imaginación, que estaba cansado y que el frío me estaba jugando una mala pasada. Trabajamos en silencio durante la primera hora. Solo se escuchaba el agua corriendo por el canal, el golpe de nuestros azadones contra la tierra y de vez en cuando el canto lejano de algún grillo. Alfredo, como siempre, intentaba hacerse el valiente, silbando de vez en cuando para romper el silencio. Héctor y yo intercambiábamos miradas nerviosas, pero ninguno quería ser el primero en admitir que tenía miedo. Fue cerca de las 2 de la mañana cuando Héctor se detuvo en seco. Estaba trabajando cerca del límite de la parcela, donde los pirules formaban una línea oscura contra el horizonte. De repente soltó su azadón y se quedó mirando fijamente hacia los árboles. ¿Ven eso?, susurró, su voz apenas audible sobre el sonido del agua. Me acerqué a él siguiendo la dirección de su mirada. Al principio no vi nada más que oscuridad y las siluetas de los árboles, pero entonces las vi. 2 luces pequeñas, brillando entre las ramas. Parecían flotar en el aire, moviéndose lentamente de un lado a otro. «Son luciérnagas», dijo Alfredo acercándose a nosotros. Su voz sonaba segura, pero noté un temblor que intentaba ocultar. No hay nada de qué preocuparse, pero algo en esas luces no estaba bien. No parpadeaban como las de las luciérnagas. Eran constantes, firmes, y había algo en la forma en que se movían que me ponía la piel de gallina. Además, no era temporada de ver luciérnagas. Estábamos en pleno invierno. Metí la mano en mi bolsillo y saqué mi linterna, una pequeña lámpara de mano que siempre llevaba conmigo. Mis dedos temblaban mientras la encendía y apuntaba hacia los árboles. El haz de luz atravesó la oscuridad, iluminando las ramas de los pirules. Y entonces lo vi. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Entre las sombras, apenas visible bajo la luz de mi linterna, había algo. No era un perro, aunque al principio mi mente intentó convencerme de que lo era. Era demasiado grande, demasiado oscuro. Su pelaje era de un negro profundo que parecía absorber la luz, y sus ojos, esos ojos amarillos brillaban con una intensidad que no era natural. No reflejaban la luz como los ojos de un animal normal, era como si tuvieran luz propia. Un resplandor dorado y malévolo que me atravesaba hasta el alma. «¿Qué es eso?», logré murmurar, mi voz apenas un susurro ahogado. Ninguno de mis primos respondió. Los 3 nos quedamos paralizados observando a esa cosa que nos miraba desde la oscuridad. El silencio se volvió denso, pesado. Hasta el agua parecía haber dejado de correr. El único sonido era nuestra respiración acelerada y el latido frenético de mi corazón en mis oídos. La criatura comenzó a moverse. No corrió, no saltó. Se movió con una lentitud calculada, casi perezosa, como si supiera que no teníamos a dónde ir. Cada paso que daba hacia nosotros era deliberado, y podía ver cómo sus músculos se tensaban bajo ese pelaje negro. Era enorme, más grande que cualquier perro que hubiera visto en mi vida. Pero lo peor no era su tamaño, era el olor. A medida que la criatura se acercaba, una peste insoportable comenzó a llenar el aire. No era como el olor de un animal sucio o el estiércol al que estábamos acostumbrados en el campo. Era algo completamente diferente, algo que hacía que mi estómago se revolviera y mis ojos lagrimearan. Era el olor de la carne podrida, de algo que llevaba días pudriéndose bajo el sol. Pero había algo más en ese olor, algo dulzón y enfermizo que lo hacía aún peor. Era como si la muerte misma se hubiera materializado frente a nosotros y caminara hacia donde estábamos. Me llevé la mano a la nariz y la boca, intentando bloquear ese hedor nauseabundo, pero era inútil. El olor se metía en mi garganta, en mis pulmones, haciéndome sentir que me ahogaría. Escuché a Héctor hacer arcadas a mi lado, y Alfredo tosía violentamente, doblándose sobre sí mismo. La criatura siguió avanzando. Ya no estaba entre los árboles.
Había salido a campo abierto donde la luz de la luna la iluminaba parcialmente. Pude verla mejor entonces, y cada detalle que descubría era más horrible que el anterior. Su cuerpo era masivo, con patas gruesas terminadas en garras que se hundían en la tierra con cada paso. El pelaje negro estaba enmarañado y sucio, con zonas donde parecía faltar, dejando ver una piel grisácea y arrugada que me recordaba al cuero viejo. Pero su cabeza era lo peor. Era grande, desproporcionada, con un hocico alargado lleno de dientes que brillaban bajo la luz de mi linterna. Cuando estuvo a unos 20 metros de nosotros, sucedió algo que desafió toda lógica, toda razón. La criatura se detuvo. Por un momento pensé que tal vez se iría, que nos dejaría en paz. Pero entonces, con un movimiento que haría que mis pesadillas duraran años, comenzó a incorporarse. Sus patas delanteras se levantaron del suelo. Su cuerpo se estiró. Su espalda se enderezó. En cuestión de segundos, esa cosa que había estado en 4 patas ahora estaba de pie, parada sobre sus patas traseras como un hombre, pero no tenía nada de humano. Su altura era monstruosa, más de 2,5 metros, tal vez 3. Era más alta que Alfredo, más alta que cualquier hombre que hubiera visto. Sus brazos, largos y musculosos, colgaban a sus costados, terminando en garras curvas que brillaban a la luz de la luna. Los 3 nos quedamos helados, incapaces de movernos, incapaces de respirar. Mi mente se negaba a aceptar lo que estaba viendo. Esto no podía ser real. Las cosas así no existían. Pero ahí estaba, delante de nosotros, tan real como el frío que me calaba los huesos. Y entonces abrió la boca. El sonido que salió de su garganta no era algo que pudiera describir con palabras normales. Era un gruñido, sí. Pero había algo más. Era profundo, gutural, como si viniera desde lo más hondo de la tierra. Pero dentro de ese gruñido había algo que me heló la sangre. Eran palabras. No podía entenderlas, pero estaban ahí, escondidas en ese sonido horrible. Era como si alguien, estuviera intentando hablar a través de esa criatura. Las palabras estaban distorsionadas, arrastradas, mezcladas con rugidos y sonidos animales, pero eran palabras. Sentí que mis piernas cedían. El terror era tan intenso que mi cuerpo entero temblaba sin control. Quería correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero estaba paralizado por el miedo más puro que había sentido en mi vida. Fue Alfredo quien rompió el hechizo. «¡Es un nahual!», gritó, su voz quebrándose por el pánico. «¡Corran, corran ahora!». No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Los 3 soltamos nuestros azadones al mismo tiempo, el metal golpeando la tierra con un sonido sordo que apenas registré. Mis piernas comenzaron a moverse por instinto, impulsándome hacia adelante. Corrí más rápido de lo que había corrido en toda mi vida. Detrás de mí escuchaba los pasos de mis primos, sus respiraciones agitadas mezclándose con la mía. No me atreví a mirar atrás. No quería saber si esa cosa nos estaba siguiendo. El sonido de nuestros pasos sobre la tierra seca era todo lo que podía escuchar, junto con el rugido de la sangre en mis oídos. El camino hacia el rancho de mis tíos nunca me había parecido tan largo. Normalmente tardábamos unos 20 minutos en bicicleta, pero esa noche lo recorrimos corriendo, sin detenernos, sin mirar atrás, con nuestros pulmones ardiendo y nuestras piernas gritando de dolor. No sé cuánto tiempo corrimos. Pudo haber sido 10 minutos o 1 hora. El tiempo perdió todo significado. Solo existía el terror, la necesidad desesperada de alejarnos de esa cosa, de poner la mayor distancia posible entre nosotros y lo que fuera que habíamos visto. Cuando finalmente llegamos al rancho, casi nos estrellamos contra la puerta. Estábamos empapados en sudor a pesar del frío, jadeando tan fuerte que nos dolía el pecho. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme de pie. Héctor se dejó caer al suelo, llorando sin hacer ruido, su cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Alfredo se apoyó contra la pared, con los ojos muy abiertos, mirando hacia la oscuridad del campo como si esperara ver a esa criatura aparecer en cualquier momento. No dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? ¿Quién nos creería si les contábamos lo que habíamos visto? Nos miramos entre nosotros, y en esa mirada había un entendimiento silencioso. Habíamos visto algo que no debíamos haber visto.
algo que no pertenecía a este mundo. Esa noche no dormimos. Los tres nos quedamos en el portal del rancho, envueltos en cobijas mirando hacia la oscuridad del campo. Cada sombra que se movía, cada sonido del viento nos hacía saltar. Alfredo, que siempre había sido el valiente, el que nos protegía, estaba pálido y callado. Héctor no dejaba de temblar, y yo sentía que mi corazón todavía latía demasiado rápido, como si mi cuerpo no pudiera olvidar el terror de esas horas. Cuando amaneció, mis tíos nos encontraron ahí, despiertos y agotados. Nos preguntaron qué había pasado, por qué habíamos abandonado el riego. Alfredo intentó explicar, pero las palabras no salían bien. Sonaban locas, imposibles. Hablaba de una criatura negra, de ojos amarillos, de algo que caminaba como hombre pero no era humano. Mis tíos se miraron entre ellos con preocupación. Pensaron que habíamos visto a alguien intentando entrar a la parcela, tal vez algún ladrón. No entendían, y nosotros tampoco sabíamos cómo hacerles entender. Al final dejamos de intentarlo. Dijimos que habíamos visto algo extraño y que nos habíamos asustado. Nos regañaron por dejar el trabajo a medias, pero también notaron algo en nosotros que los hizo no insistir demasiado. Tal vez vieron el miedo real en nuestros ojos, ese tipo de miedo que no se puede fingir. Los días siguientes fueron extraños. No hablábamos de lo que había pasado ni siquiera entre nosotros. Era como si un acuerdo silencioso nos mantuviera callados. Pero el miedo no se iba. Yo no podía dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos veía esos ojos amarillos brillando en la oscuridad. Escuchaba ese gruñido que parecía contener palabras. Me despertaba empapado en sudor, con el corazón galopando en mi pecho. Pero entonces empezamos a escuchar las historias. En la ranchería cercana la gente hablaba. Siempre había hablado en realidad, pero nosotros éramos niños y nunca habíamos prestado atención a esas historias de viejos. Ahora las escuchábamos con una atención terrible. Hablaban de un hombre que había vivido en la zona hacía años, un hombre que ya había fallecido pero cuya leyenda seguía viva. Decían que ese hombre tenía un don, o una maldición, dependiendo de cómo lo vieras. Tenía la capacidad de transformarse, se convertía en animal, decían, en un perro negro enorme, en un coyote, en algo que no era completamente ninguna de esas cosas. Lo hacía de noche, cuando nadie lo veía, y cuando tomaba esa forma, merodeaba por las parcelas, se metía en los corrales, se llevaba cosas. Algunos decían que robaba comida, otros que simplemente le gustaba asustar a la gente. Pero todos coincidían en una cosa: si lo veías transformarse, si lo veías en su verdadera forma, nunca lo olvidarías. El terror se te quedaría grabado para siempre. Esas historias me helaban la sangre, porque yo sabía que no eran solo historias. Yo había visto esa cosa. La había visto caminar en dos patas. La había escuchado hacer esos sonidos que no eran completamente animales. ¿Y si ese hombre había fallecido años atrás? ¿Qué era lo que nosotros habíamos visto? ¿Su espíritu seguía ahí, atrapado en esa forma horrible? ¿O había algo peor en esos campos? Algo que nunca se iría. Le pregunté a mi abuela sobre los nahuales. Ella era mayor, había vivido toda su vida en la región y conocía todas las historias antiguas. Cuando mencioné el tema, su rostro se puso serio. Los nahuales son reales, me dijo con voz baja como si tuviera miedo de que alguien más la escuchara. Son personas que pueden cambiar de forma. Algunos lo hacen para proteger, otros para hacer daño. Pero todos son peligrosos. Nunca debes mirar directamente a un nahual cuando está transformado. Si lo haces, te marca, te recordará, y puede que algún día vuelva por ti. Sus palabras me dejaron sin aliento. Yo lo había mirado. Lo había iluminado con mi linterna. Había visto cada detalle de esa criatura horrible. ¿Eso significaba que me había marcado? ¿Que algún día volvería? Desde esa noche, nunca más volví a regar de madrugada. Ninguno de nosotros lo hizo. Nos negamos rotundamente, y aunque nuestros padres y tíos se molestaron al principio, eventualmente dejaron de insistir. Creo que algo en nuestra negativa, en el miedo real que mostrábamos,
Les decía que había una razón seria detrás. Pasaron los años. Crecí, dejé la ranchería, me mudé a la ciudad. Intenté olvidar, construir una vida normal, lejos de esos campos y de esas noches oscuras. Pero hay cosas que no se pueden olvidar, no importa cuánto tiempo pase o qué tan lejos corras. Todavía tengo pesadillas. Algunas noches me despierto convencido de que huelo esa peste a carne podrida, ese olor dulzón y enfermizo que acompañaba a la criatura. Otras veces, en esos momentos entre el sueño y la vigilia, juro que veo dos ojos amarillos brillando en la oscuridad de mi habitación, observándome, esperando. Y cuando visito a mi familia, cuando paso cerca de aquellos campos donde trabajábamos de niños, siento un escalofrío que me recorre la espalda. Los pirules siguen ahí, meciéndose con el viento. La luna sigue iluminando débilmente esos surcos donde alguna vez trabajamos. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte y trae olores del campo, me parece detectar algo familiar en el aire. Ese olor que nunca se va del todo. Me pregunto si la criatura sigue ahí. Si todavía merodea por esas parcelas en las noches sin luna, buscando a quien asustar, marcando a quien se atreva a mirarlo. Me pregunto si otros han visto lo que nosotros vimos, o si fuimos los únicos lo suficientemente tontos como para quedarnos y mirar. Héctor se mudó al norte hace años. Alfredo trabaja en la ciudad. Rara vez hablamos de aquella noche, pero cuando nos vemos en las reuniones familiares, hay un momento en que nuestras miradas se cruzan y sé que todos estamos pensando en lo mismo, en esa criatura negra con ojos amarillos, en ese gruñido que contenía palabras, en ese momento imposible cuando se puso de pie y nos mostró que los monstruos de las historias antiguas son reales. Hay quienes dicen que los nahuales ya no existen, que son solo leyendas de tiempos pasados. Yo sé que están equivocados. Lo sé porque lo vi con mis propios ojos, porque el terror de esa noche todavía vive en mí, tan fresco como si hubiera pasado ayer. El nahual de Lagos de Moreno no era una historia para asustar a los niños. Era real, y aunque no sé si sigue vivo, si su espíritu sigue atrapado en esa forma, o si hay algo más oscuro y antiguo merodeando por esos campos, sé una cosa con certeza: nunca volveré a caminar solo por esa parcela de noche. Nunca volveré a mirar demasiado tiempo hacia esos pirules que marcan el límite. Porque hay miradas que te siguen aunque no haya nadie ahí. Hay olores que regresan sin aviso, recordándote que algunas cosas no se pueden dejar atrás. Y en las noches más oscuras, cuando el viento sopla fuerte y los árboles se mecen como si algo gigante caminara entre ellos, me pregunto si realmente escapamos esa noche. Porque una parte de mí, la parte que todavía es ese niño de 12 años aterrorizado, sabe la verdad. El nahual nos dejó ir. Pero eso no significa que nos haya olvidado. Y tal vez, solo tal vez, está esperando el momento adecuado para recordarnos que una vez entramos en su territorio. Esperando para mostrarnos, una vez más, que hay cosas en este mundo que es mejor no ver. Porque algunos terrores no terminan cuando sale el sol. Algunos terrores te marcan para siempre.